Muchos es una verdadera preocupación este intento del gobierno de incluir a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Y entre esos muchos está el CELS, el Grupo Convergencia 21 y el CED, que acaban de presentar un documento en la Cámara de Diputados que se llama Involucrar a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos. Participaron muchos especialistas y referentes sociales como Leonas Lanián, Horacio Berbisky, Manuel Garrido, que estuvo con nosotros hace 2 programas, y también Germán Montenegro, que tiene una vasta experiencia en el tema de seguridad. Por eso hoy lo estamos convocando para hablar sobre este tema que realmente nos preocupa mucho. Te damos la bienvenida, Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaba contando un poco esta situación y la preocupación que genera en todas aquellas personas interesadas o preocupadas por los derechos humanos y queríamos saber cuál es tu perspectiva. Bueno, mirá, yo diría algunas precisiones, ¿no es cierto? Primero que acá se está planteando un tema con un gran nivel de desconocimiento que no sé si es a propósito o para instalar un tema, digamos, política electoralmente, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que en Argentina, ya desde hace 25 años, el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna está regulado, está fijado, no está establecido. Y está prohibido en realidad. No está prohibido. No está prohibido. Está regulado. Ajá. Está regulado. Las Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Interna del año 1992, uh-huh. ¿no? Salió 4 años después de la Ley de Defensa Nacional de 1988, uh-huh. que, digamos, democratizó todo el sistema de defensa y militar en Argentina. Esta segunda ley, que se articula con la primera, estableció con precisión la manera en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en materia de seguridad interior, ¿no? El artículo 27 de esa ley dice que las Fuerzas Armadas están autorizadas a prestar apoyo a las fuerzas de seguridad interna en el cumplimiento de sus funciones. ¿Y cuáles serían? Apoyo con servicios con servicios de comunicaciones, de ingeniero, transporte, todos los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, que los tienen para el cumplimiento de su función específica, que es la protección militar, ¿no es cierto?, de la nación, ¿no?, la uh-huh. defensa nacional. Sí. Y eso está contemplado, está previsto. Uh-huh. Y de hecho, cada tanto se hace, ¿no? Entonces, por un lado yo te diría que hay una discusión un poco instalada, que está muy mal planteada, ¿no? Por un lado, lo que está prohibido taxativamente en nuestro marco normativo e institucional es que las Fuerzas Armadas y sus integrantes cumplan funciones netamente policiales. Claro. Sí, a eso me refería, sí. Eso está prohibido efectivamente. Uh-huh. Eso, digamos, las Fuerzas Armadas y sus integrantes no pueden cumplir funciones estrictamente policiales, no pueden detener personas, no pueden hacer investigaciones, no pueden cumplir roles de asistencia judicial en tareas investigativas y policiales. Ahora, originalmente esa ley estuvo relacionada con el pasado inmediato, ¿no es cierto?, que tuvo las Fuerzas Armadas como un órgano de represión ilegal. Está claro eso. Sí, sí. Ahora, por otra parte también, eso responde a la idea de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales. Es decir, el rol de policía y el rol militar son 2 roles profesionales netamente separados, ¿no?, marcadamente distintos, ¿no? La lógica del desempeño policial responde a una serie de criterios que son particulares, que están regulados con el Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, y giran en torno a la prevención de delitos y a la protección de los ciudadanos, ¿no?, al mantenimiento de la seguridad interior, que es el mantenimiento de los derechos de las personas en el orden interno, y la protección de la propiedad y de la vida de las personas. Y el rol militar, que tiene que ver con el desempeño de tareas de defensa militar de la nación, y es que responden a una lógica totalmente diferente. Claro. Y las 2 fuerzas, los 2 establecimientos, digamos, el policial y el militar, se estructuran profesionalmente sobre la base de esos dos roles que son muy diferentes, están muy diferenciados. Aunque el hecho de usar uniforme,
gorra, ¿no? y tener ciertas formas semejantes, ¿no? Lo militar, hace que mucha gente se confunda, que crea que, digamos, para detener una persona se puede utilizar una policía o una institución militar, ¿no? Cuando las tareas son totalmente distintas. ¿Considerás que este negacionismo, el que estamos atravesando en este momento, tiene algo que ver con involucrar a las Fuerzas Armadas en este paradigma de mano dura o de nuevas amenazas? Mira, yo ahí estoy un poco desconcertado, porque si bien desde que llegó el gobierno de Macri hay un discurso en ese sentido, ¿no es cierto? Eso desde el primer momento, sí. Por otra parte, la realidad es que no se toman medidas concretas para avanzar en ese proceso, ¿no es cierto? Entonces es muy raro, hay un discurso favorable a eso, que genera discusiones, ¿no es cierto? Y posicionamiento como el que acabas de mencionar al principio de hace un ratito, el documento que sacamos hace poco tiempo, pero por otro lado, no se termina de concretar efectivamente toda esa movida, ¿no? Digamos, yo creo que ahí también hay un problema de incapacidad gubernamental para avanzar incluso en ese sentido. ¿Y qué se espera? ¿Cómo? ¿Y qué se esperaría? Que yo creo que a mí me da la impresión que todo este discurso que se plantea del gobierno, es la impresión que tengo, ¿no? A partir de esta inacción de prácticamente 3 años, ¿no? En ese sentido, tiene que ver con que el tema se lo toma muy a la ligera. Yo creo que es un tema que está colocado porque se lo entiende como un tema netamente electoral, ¿no? Evidentemente hay un sector de la población muy identificado con este gobierno que ve bien ese tipo de discurso, y me parece que responde a esa necesidad, ¿no? Más coyuntural electoral, ¿no? Más de mostrar una impronta que a un sector fuertemente conservador, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad le viene bien. Y en ese sentido, el uso de la gendarmería, el uso de la gendarmería como esta fuerza represiva que acompaña a la policía, ¿no vendría un poco a reemplazar a esta idea de las Fuerzas Armadas en ese aspecto? Mira, yo creo que el gobierno está utilizando la gendarmería como una fuerza que le resulta cómoda para mostrar ese estilo y esa impronta. Eso está claro, ¿no es cierto? De todas maneras también te señalo que también en materia de seguridad se observa un empleo bastante poco racional de los elementos que tiene a su disposición, ¿no? Porque efectivamente la gendarmería está siendo utilizado en la actualidad fuertemente para desempeñar tareas de seguridad en centros urbanos, como lo estamos observando, y por otra parte se trata de una fuerza que está pensada originalmente para cumplir tareas de seguridad de fronteras, ¿no? Claro. Entonces hay un problema también de uso racional de los medios, de las fuerzas de seguridad que tiene el gobierno, que no se está realizando racionalmente, ¿no es cierto? Vos tenés 4 fuerzas federales que tienen cierta impronta, cierta magnitud, y sin embargo la utilización que se le está dando no responde a una lógica racional. Digamos, la gendarmería está claramente siendo sobreutilizada, probablemente para responder a esta impronta de la que estamos hablando, pero evidentemente también está siendo utilizada de muy mala manera, digo, como fuerza de protección de fronteras. Evidentemente no está sirviendo, ¿no? Gran parte de los elementos de la gendarmería están desplegados en centros urbanos, por ejemplo. Y por otra parte, esas tareas de seguridad con las que el gobierno está utilizando la gendarmería, en realidad son tareas, responsabilidades propias de los gobiernos provinciales, ¿no? Las provincias son en Argentina, que es un país federal, quien es responsable de la seguridad pública en las jurisdicciones provinciales son las provincias, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos un problema serio de falta de un ordenamiento efectivo de todo el sistema de seguridad federal y nacional, una utilización bastante irracional del mismo, y por otra parte, vuelvo a lo que estuvimos charlando hace un poquito, ¿no? También yo creo que
la utilización de estas fuerzas con carácter militar, ¿no? Con impronta militar, como la prefectura, con la gendarmería, decirle al gobierno para mostrar ¿no? este sesgo duro, digamos, si le queremos decir, si lo queremos denominar de alguna manera, ¿no? Duro, en la presunta respuesta a los hechos delictivos o el desorden que ellos vislumbran. Pero este paradigma de la lucha contra el terrorismo en un país donde no existe el terrorismo es como que habilita represión sin que haya una causa verdadera. Exacto. ¿No? Exactamente, es así. Se instalan agendas como lo que estás mencionando vos, como el tema del terrorismo, o se instala la cuestión del narcotráfico desde una perspectiva que no es tal, ¿no es cierto? Y sirve, me parece a mí, para transmitir una visión, para mostrar a un sector de la población que se siente identificada con esas posiciones, ¿no? Una manera dura, una impronta militarizada de enfrentar el delito. Yo creo que eso responde a, digamos, los focus group, ¿no? Sí. La demanda social de un sector de nuestra sociedad que es conservador y que cree que es la manera de trabajar estos temas, ¿no es cierto? Y otro que tal vez al instalarse este clima social, si bien no tengan estas características, por miedo también apoyan, ¿no? Bueno, y también yo creo que ahí esto tiene que ver también con imagino yo, alguna lectura que pueda hacer el gobierno con relación a las consecuencias sociales de la política de ajuste que está implementando, y esto hace... preventivo en realidad. Claro, sí, yo creo que ahí hay una cuestión de privilegiar determinadas fuerzas, colocarlas en la ponderación pública para la eventualidad de su utilización en un proceso represivo que probablemente ellos tengan que ejecutar, ¿no? Bueno, que de hecho están ejecutando, ¿no? Sí, pero por ahí que se acentúe mucho más, a eso me refiero, ¿no? En la perspectiva del plan de ajuste que se está implementando ahora ya aceleradamente a partir del acuerdo con el fondo. Yo creo que todo ese espectro se agudiza mucho más de lo que se había agudizado hasta ahora, ¿no? Germán, ¿y esta propuesta o esto de presentarlo en el Congreso de la Nación, en diputados, tiene que ver con este objetivo de que sea parte de la agenda de la Cámara Baja, de involucrar a los diputados, a los legisladores en este tema como debate? Exactamente, sí, la idea nuestra, yo firmé ese documento, digo, y la idea de las personas que individualmente lo hicieron y de los colectivos que lo hicieron, tiene que ver con visibilizar esta problemática, ¿no es cierto? Y con comprometer a la clase política, a la dirigencia política democrática, más progresista, ¿no? Que tiene ideas más racionales con relación a la manera en que tenemos que encarar los asuntos de la seguridad pública y de la defensa nacional también, ¿no? Porque también déjame decirte que como contracara de todo este proceso, vos tenés en la realidad en nuestro país un dispositivo militar, unas Fuerzas Armadas que están en un proceso de deterioro muy acelerado, ¿no? Entonces, no se discute el tema de la defensa nacional, no se discute qué modelo de Fuerzas Armadas queremos tener, que quiere tener la Argentina o puede tener la Argentina, y paralelamente la estructura organizativa y funcional de las mismas está sometida a un proceso muy agudo de desinversión y de limitación operacional, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que puede ocupar varios programas porque nos involucra a todos y bueno, y es central en nuestra historia reciente y en nuestra historia actual. Así que, Germán, te propongo, no sé si un día querés visitarnos acá en el piso durante el programa y si no, volver a conectarnos para seguir charlando sobre esto. Bueno, sí, contá conmigo, por supuesto. Yo estoy dispuesto, es un tema, como vos decís, importante, que no muchas veces es tratado con la
con el cuidado, ¿no? Y que tiene con el que tiene que tratarse este asunto, y sí, pues desde ya, contá conmigo, te agradezco mucho. Bueno, fantástico. Bueno, nos ponemos en contacto de nuevo entonces. Dale, listo. Muchas gracias. Muchos saludos, muchos saludos. Estábamos hablando con Germán Montenegro, especialista en seguridad, que firmó el documento que se presentó en el Congreso de la Nación por el CELS, que se llama Involucrar a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos.